Los planes te permitirán ahorrar para... En nuestra primera noche de inversiones. Sean todos bienvenidos, tanto a nuestros partícipes de nuestros productos de ahorro voluntario, nuestro plan dinámico y conservador, como a miembros de empresas, de compañías que tenemos ahora aquí. Es un honor para nosotros contar con ustedes en este primer evento. Tenemos maravillosas noticias hoy que compartir, ¿verdad? Y como siempre, de la mano de nuestros expertos en inversiones, vamos a conocer esos acontecimientos de mercado y también el desempeño de nuestros portafolios. Para iniciar esta sesión, quiero invitar a nuestra presidenta ejecutiva, Ruth del Castillo de Solórzano, quien nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias. Estimados clientes de AFP Crecer, tengan todos muy buenas noches. Estamos realmente contentos en esta primer sesión de inversiones. Dimos por llamarle webinar porque nacimos como empresa proveedora de previsional voluntario en medio de la pandemia. En julio del 2020 lanzamos nuestro primer producto, que fue el fondo balanceado. Entonces de ahí le quedó el nombrecito de webinar de inversiones y yo creo que como que casi todos lo conocemos por ese nombre, se fue quedando. Sin embargo, lo más importante es que estamos a sus órdenes, tanto para quienes nos acompañan ahora presencialmente, como para todos los que están conectados en línea en este webinar de inversiones. Y como siempre, tenemos buenas noticias. Creo que empezando el año, para todos es grato contarles que la superintendencia nos ha autorizado hoy en enero también para que proveamos ahorro previsional voluntario a los empleadores, es decir, a las empresas. En otras latitudes, en general en el mundo, hay planes de ahorro también voluntarios en los cuales los empleadores aportan una porción y los empleados otra, o a veces solo los empleadores también, para diferentes razones. Motivos de retención de personal, que para nuestros amigos de gestión humana que nos acompañan no es nada nuevo, que hay de corto plazo, de mediano, como bono de largo plazo. Y por supuesto también planes de cierre de brecha pensional, conocidos por ejemplo como el 401k de Estados Unidos, que creo que para muchos a lo mejor les suena, o si no en México igual hay, en Colombia, en Uruguay, en Chile, en los cuales aporta tanto el empleador como el empleado, y al cumplir la edad legal es como un complemento, recursos adicionales con los cuales pues cada uno de los empleados, llegado el momento del retiro, puede disponer y puede incluso comprar una renta vitalicia o continuar invirtiendo de esa manera. Y al mismo tiempo, para algunos empieza una nueva etapa de la vida, pero no quiere decir que estamos agotados, sino que emprendemos otra cosita, microempresarios. Así que estamos autorizados ya y les queremos contar también que así como fuimos pioneros en ahorro previsional voluntario para cada uno de nuestros clientes, también ahora ya estamos autorizados y somos los primeros en el mercado con autorización de la superintendencia para proveerles de esta solución. Vamos a estar haciendo visitas y por supuesto a todas las empresas
que tengan interés a través de nuestros ejecutivos. Igual ellos nos hacen llegar sus inquietudes, los visitamos y con gusto construimos con ustedes los planes de ahorro voluntario para sus empleados. Los acompañamos también en la asesoría financiera, tributaria, legal y en los contratos que quieran ir montando para retener a ese personal que apreciamos, que valoramos en las empresas y que por supuesto queremos que no se vaya para ningún lado. Esta noche es la primera del 2025. Les vamos a contar un poquito qué ha pasado con el fondo balanceado, cuál fue el rendimiento de renta fija. Les damos las gracias porque ya somos más de 2,000 los partícipes en ambos fondos y el fondo conservador pues ha pegado un gran crecimiento más allá de lo que esperábamos. Les agradecemos tener presente a AFP Crecer para prestarle estos servicios. Nos caracteriza la experiencia de 26 años y un poco más. Ya en abril cumplimos 27. Tenemos categoría AA+ por Fitch como empresa, categoría AA+ también por Summa Ratings para los dos fondos que administramos. Y la información igual la pueden encontrar también en la página web y en todos los medios que ponemos a su disposición. Creo que para nosotros esas son grandes credenciales para ofrecerles nuestra mayor responsabilidad y todas las fortalezas en crecer al servicio de ustedes para la administración también del ahorro voluntario que ustedes están haciendo con nosotros. Esta noche pues vamos a tener un poco del recuento, también las perspectivas del 2025 que se mira ya bastante movido desde que comenzó el año. Han habido movimientos importantes en el mercado. Nos van a contar ahora Marcelo Guerra e Ingrid Segovia, parte del equipo de inversiones que está a su disposición, cómo vamos y qué perspectivas tenemos para este año. Felicidades de antemano porque el rendimiento para el cierre de enero fue súper bueno y ya ellos les van a contar en detalle. Cuentan con nosotros, estamos para servirles y como les digo también a las empresas invitadas para llevarles la asesoría y el acompañamiento que necesiten en la creación de ahorro previsional voluntario institucional. Buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias, Ruth, por ese mensaje. Y solamente voy a hacer un anuncio antes de iniciar con otra parte de nuestro evento, y es que en las mesas ustedes cuentan con estos números que tienen ese código QR. Lo pueden utilizar para que posterior al conversatorio, a la exposición de nuestros expertos en inversiones, puedan formular ahí sus consultas. Así es que recuérdenlos, todos tienen aquí un rotulito como este y es para ese fin. Bueno, y como ya decía Ruth, estamos con esta noticia. Yo tengo el gusto de compartirles muy rápidamente cómo funciona este ahorro previsional voluntario institucional. Voy a ser muy rápida porque sí nos interesa que vean el potencial que hay ahí. Entonces, si me regalan por favor la presentación, es rapidito. Bueno, en lo que en la producción nos ponen en pantalla, sí, gracias. Siguiente. Otra, por favor. Adelante. Siguiente. Listo. Bueno, ya nuestra presidente nos comentaba que este tipo de productos sirve para distintas metas empresariales, entre ellas retener y atraer talento, que es uno de los grandes desafíos que estamos viviendo en la actualidad. También podría ser el caso que una empresa quiere incentivar el ahorro entre sus colaboradores y estructura este producto
para que haya un ahorro combinado. Ahorra la empresa a nombre del afiliado y ahorra el afiliado en otra cuenta. Quizás lo interesante, y continuando, despleguémoslo todo, por favor. Este producto tiene 3 grandes momentos. Primero, hay una definición de cómo va a funcionar este ahorro. La empresa firma un contrato con Crecer porque vamos a ser administradores, pero la empresa también firma un contrato con cada uno de los colaboradores que van a ser parte de este fondo. La empresa define cuántos colaboradores, define cuánto va a aportar hacia esa cuenta. La cuenta está a nombre de cada colaborador e incluso la empresa podría proponerle al colaborador, yo te igualo lo que tú ahorres. No tiene un mínimo de monto de entrada, así es que es bastante accesible para todos. Y también la empresa define en qué momento el colaborador, bajo qué condiciones se hace dueño del ahorro que la empresa hizo a nombre del colaborador. Por ejemplo, si yo quiero retener a un talento que es crítico para mi compañía, yo defino, por ejemplo, 3 años de permanencia. Y le digo, tú te haces dueño de este ahorro si permaneces en mi compañía 3 años. Cumplida esa condición o la que la empresa defina, que es el momento 2, la persona se hace dueña de ese dinero al cumplir 3 años. A eso le llamamos nosotros consolidación en nuestra jerga. Y finalmente, el momento 3 es que la persona, siendo dueña de eso, ya decide si conserva el dinero en la cuenta o lo retira. Entonces, como dije, va a ser muy rápido. Esto es quizás lo más relevante, es que las condiciones en ese contrato están muy claras para el colaborador. La empresa define todo lo que puede pasar con ese dinero. Por ejemplo, si el colaborador se retira antes de la compañía, ¿qué va a pasar con el dinero acumulado para ese colaborador? La empresa lo puede recuperar, con lo cual tendrá que reportarlo como ingreso y los efectos fiscales que eso implica, o podría distribuirlo entre los partícipes, los otros colaboradores que están en ese plan de ahorro. Si el empleado, Dios no quiera, fallece, si se invalida, o sea, todas esas condiciones deben quedar muy claras en el contrato. Y como decía Ruth, nosotros tendremos un rol ahí de asesorar a la compañía en todas esas definiciones para que sea transparente para la compañía y para el colaborador. Y bueno, hasta aquí mi cápsula corta de ahorro previsional voluntario institucional. Estamos a las órdenes, como siempre, para cualquier duda relacionada con esto. Y vamos a continuar con la agenda tradicional que ya pues todos conocemos. Y para ello quiero invitar a nuestro primer expositor. Él es René Marcelo Guerra. Él es nuestro director de inversiones, administrador de los 2 fondos, tanto del fondo de renta fija como del fondo balanceado. Marcelo cuenta con 11 años de experiencia en la administración de activos, estudió economía y negocios en la Escuela Superior de Negocios y tiene un magíster en finanzas en la Universidad de Tulane y la Universidad Francisco Marroquín. Durante 7 años ha sido catedrático de la asignatura de Mercado de Capitales y Renta Fija de ESEN, y él es CFA, Charter Holder y administrador de inversiones de ambos fondos, como les comentaba. Marcelo, bienvenido. Los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Gracias, Ingrid. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos como decía Ruth, en este webinar de inversiones que hemos dicho usualmente. Vamos a dividir la presentación en 2 partes. La primera parte vamos a hablar de cómo está la composición de los portafolios que administramos y el desempeño que estos han tenido. Y luego Ingrid hablará acerca un poquito, pues para que no crean que va a ser tan largo, de la perspectiva que tenemos para 2025, tanto para mercados internacionales como para mercados locales, que al final los mercados locales están bastante correlacionados con los mercados internacionales. Entonces,
hablando de dónde venimos. Si se recuerdan, yo sé que esto lo hemos dicho muchas veces, pero venimos de un contexto de alta inflación. La alta inflación ha sido provocada por shocks en la oferta. Estos shocks en la oferta, dado el conflicto Rusia-Ucrania, cómo se afectó por la pandemia en la cadena de suministros, y aparte que los gobiernos, tanto en Europa como en Estados Unidos, empezaron a inyectar plata en la economía, y entonces eso hizo que la inflación subiera. Tuvimos mucha volatilidad en 2022, 2023. Los bancos centrales, de una forma simétrica, actuaron subiendo tasas de interés, y entonces eso hizo que tuviéramos mucha volatilidad en el mercado. Nosotros ajustamos los portafolios, que eso es importante, que nosotros de una forma activa gestionamos los portafolios en base a perspectivas que tengamos. Entonces, en 2024, sentados en 2023, nosotros tenemos expectativas de que esta subida de tasas que hicieron los bancos centrales causara una recesión. Entonces nos sentamos y dijimos, no creemos que esto vaya a pasar. Entonces, aumentamos nuestra exposición en renta variable internacional en el fondo balanceado. Llevamos hasta el 23%, tuvimos entre el 20 y el 25% de renta variable internacional, y eso explicó bastante el buen desempeño que ha tenido el fondo durante el año. Para los que son clientes del fondo balanceado, vieron rentabilidades del 9, 10%, explicado por el buen desempeño que tuvieron los activos internacionales, sobre todo renta variable internacional, que ahí tuvimos una asimetría en términos de retorno. Por eso valoramos mucho la diversificación. Estados Unidos fue el mercado más resiliente. La economía sigue resiliente a pesar de subidas de tasas de inflación, que los economistas siempre pensamos que hay una... Bueno, la historia nos lo demuestra, y los datos, que hay cuando tengo alta inflación puedo tener desempleo. Entonces, ese desempleo puede ocasionar una recesión. Entonces, eso no pasó. La economía siguió creciendo. Las compañías tenían buen desempeño en términos de utilidades, y eso hizo que el mercado siguiera valorizándose y las acciones siguieran subiendo de precio. Y también tuvimos un evento que fue bastante disruptivo en los mercados, que es la inteligencia artificial, que hizo y se ha demostrado con las ganancias de las compañías que sí tiene un efecto. O sea, sí se monetiza la inteligencia artificial, y la tecnología, el sector de tecnología fue que trajo mucho el empuje en Estados Unidos. Y entonces posicionamos nuestro portafolio bastante en Estados Unidos, bajamos nuestra exposición en Europa porque estábamos negativos en Europa, y la historia nos demuestra que lo hicimos bien. Europa tuvo un desempeño bastante bajo en relación a Estados Unidos y mercados emergentes. Si bien es cierto, China se recuperó en el último semestre del año, el primer semestre fue retornos bastante bajos. Y luego Japón, que también Japón tuvo como no tuvo, de hecho, agradecieron que hubiera inflación, tuvo una política monetaria un poquito más laxa que el resto de países desarrollados, y entonces eso hizo que tuviera también buen desempeño. En renta fija internacional, si bien es cierto, estamos en un contexto de tasas altas, nosotros cambiamos nuestro allocation en renta fija internacional. Primero, sobreponderamos lo que en la slide vemos como high yield o bonos de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque está bastante correlacionado con equity. Los spreads entre spreads, tesoros y estas compañías se acortaron, y eso hizo que tuvieran buenos retornos. En promedio, pues 8-9% fue el retorno que tuvo este tipo de activo. Luego, tesoros no tuvo tan buen desempeño, ni tampoco las compañías que se consideran grados de inversión. Sin embargo, nosotros sí creemos que la diversificación trae valor, porque si bien es cierto, no han tenido buen desempeño, pues Ingrid ya nos hablará de las perspectivas de este año, pero puede traer mucha utilidad tener un portafolio bastante diversificado. Y en el contexto local,
porque al final las tasas del país siguen estando bastante atractivas a pesar que hay una disminución de tasas mundial, también la hemos visto en el país, pero sigue teniendo tasas relativamente buenas y con no tanta variabilidad. Eso le da una composición adecuada al portafolio entre retornos que pueden andar los 19%, como tuvimos en renta variable internacional el año pasado, pero con subidas y bajadas que puede afectar el portafolio. Pero la renta fija local que tuvimos un retorno de 8.7%, tiene bien poca volatilidad o casi nula volatilidad, y lo que hace, aunque no parezca, pero sí en comparándonos con otros fondos de inversión internacionales, por ejemplo, somos mucho menos volátiles, Recogemos, y me atrevería a decir, pues que recogemos el 70% de la caída o 50% de la caída. No recogemos la caída que tiene el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos un buen componente de renta fija local. Luego, hablando del fondo renta fija, que tanto como les comentaba Ruth como Ingrid, el plan institucional está en este fondo por el momento. ¿Cómo ha sido el desempeño en la composición? En este fondo, porque nosotros creemos que tenemos que las metas y sueños que tenemos como clientes tienen que estar amarrado al tipo de riesgo que estoy dispuesto a asumir. Este fondo está hecho para personas que tienen un horizonte de inversión de corto plazo, mediano plazo, y entonces está enfocado en títulos de horizonte de inversión bastante bajo. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es que hacemos una combinación de, hasta el momento, solo activos locales, de títulos de cortísimo plazo. Reportos cerramos el año en 38%. Esos son títulos que se transan en la Bolsa de Valores de El Salvador, que tienen un vencimiento entre 7 y 21 días. Venimos de un contexto de tasas altas y entonces aprovechamos ese contexto de tasas altas y con vencimientos bastante cortos. Y también solemos tomar títulos de buena calidad crediticia un poquito más largos para darle esa mezcla entre riesgo-retorno que sea atractiva para nuestros clientes. Y por eso hemos tenido rentabilidades que han oscilado entre el 5,5% y el 6,5%. ¿Y por qué? Porque también nuestros clientes necesitan liquidez. Si los que son clientes de nosotros en este fondo saben que la permanencia mínima es de 7 días, entonces todos los activos, digamos que cada dólar que ustedes depositan, que ustedes aportan a nuestro fondo, ese dólar está en activos financieros. Y entonces esos activos financieros tienen que responder a las necesidades de liquidez que ustedes tengan. Y si el prospecto dice que tiene que tener 7 días, entonces tenemos que crear la liquidez suficiente para hacerle frente cuando un cliente venga el día 8º a retirar. Entonces, por eso hacemos esa combinación. Creemos que es bastante atractiva y, de hecho, nos ha generado buenos resultados. De hecho, comparándolo con otros fondos de inversión, que no vamos a decir nombres, somos el mejor fondo con el mejor desempeño de fondos similares. Como podrán ver, hay una diferencia significativa con el resto de la competencia, y esto dado el mix que tenemos en los diferentes tipos de activos, y como podrán ver, no hay mucha variabilidad. Es una línea recta casi del desempeño del fondo, y eso creemos que puede ser atractivo para personas que tienen metas de corto plazo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos fondos? Como les dije, hablamos de riesgo-retorno, pero a mí se me hace más intuitivo metas de corto y largo plazo. Entonces, para metas de corto plazo, recomendado el fondo renta fija, porque como les decía, tiene poca variabilidad. Los retornos, si bien es cierto, no podemos decir va a ser esto fijo,
digamos que han oscilado entre 5,5% y 6,5%. Yo creo que esto podría andar entre 5 y 6% con una vista de largo plazo. Y luego, para metas de más largo plazo, sí es totalmente recomendable el fondo balanceado por ese mix que tiene entre activos locales y activos internacionales. En promedio hemos andado entre 40 y 60% en activos internacionales, pero eso trae variabilidad. Eso trae variabilidad y digamos que probablemente pues nuestros clientes ya lo hemos vivido en los que están con nosotros desde 2020. 2022 fue una época bastante dura y hemos tenido, como podrán ver, esto es variabilidad. Cuando cambia la gráfica y puedo llegar a tener pérdidas, pero son pérdidas temporales. Ninguna pérdida dura, en el peor escenario, no dura más de un año. Entonces, y es normal tener variabilidades. Entonces, por eso recomiendo tener clara la meta con el tipo de fondo en el que voy a invertir. Y eso es todo. Ahorita Ingrid hablará de la segunda parte acerca de las perspectivas del año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Y sí, le damos la bienvenida a nuestra especialista senior de inversiones del equipo de Crecer y licenciada en Economía y Negocios de ESEN, candidata a nivel 3 del CFA Institute de Estados Unidos y con 10 años de experiencia en el manejo de portafolios. Bienvenida al escenario, Ingrid Segovia. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, ahí estamos. Buenas noches a todos. Hola. Buenas noches a todos. No quiero aburrir los demás con pláticas económicas. Buen provecho. Vamos a hablar un poquito de las perspectivas que tenemos para 2025, empezando obviamente con todo lo que tiene que ver con la economía y después cómo traducimos eso a nuestra estrategia de inversión para los que manejamos. La primera parte, ¿me escuchan bien? Háganle así. La primera parte, como ya decía Marcelo, pues venimos de un entorno de inflación súper alta debido a la pandemia, que es algo que se ha normalizado con bastante éxito desde 2023. Alcanzamos inflaciones en 2022 por encima del 8% y esto se ha normalizando con una tendencia bastante marcada a la baja, que es lo que esperamos que siga ocurriendo en 2020. Hola, me voy a quedar aquí quieta mejor. ¿Qué esperamos que es lo que siga pasando en 2025 con el tema de la inflación sobre todo? No esperamos que llegue como súper rápido al 2%, pero sí esperamos que empiece a estabilizarse y que esto va a ser bueno para los mercados. Ya les voy a ir contando por qué. Luego, la otra parte importante que es como la contraparte de esa balanza, como mencionaba Marcelo, es el tema del empleo. Y lo que habíamos visto con la pandemia es que habían habido un montón de creaciones de nuevas plazas en las empresas, pero no habían suficientes trabajadores que las llenaran. Entonces tuvimos una aceleración en esas vacantes importante. Y lo que estamos viendo ahora es que las vacantes están llenándose poco a poco y están regresando a los niveles esperados de una economía saludable y que los empleos también los empleados, han regresado a la tendencia que tenían previo a la pandemia. Entonces, eso nos sigue mostrando una economía fuerte que está creando empleos a un paso saludable y con una inflación controlada.
¿Cómo se traduce eso para el crecimiento económico, por ejemplo? El tema de los empleos también es súper importante para el consumo. Entonces, en economías como Estados Unidos o mercados emergentes que son centradas en el consumo, lo que estamos viendo es, bueno, quiero empezar porque para todas las economías se espera un crecimiento económico positivo. Y luego, en las que es como más sobresaliente o donde las expectativas han mejorado significativamente, la primera es Estados Unidos. Digamos que la ganancia, la victoria de Trump en las elecciones presidenciales del año pasado dio también como un empuje importante a las expectativas de los negocios, de las empresas y de la inversión. Y además, ¿qué es lo que significa ahora para las expectativas de política monetaria? La política monetaria es importante porque el Banco Central trata de controlar, de hacer el balance entre la inflación y el empleo a través de las tasas de interés. Y entonces lo que estamos viendo que es súper importante para el 2025 es que el año pasado todos esperamos que las tasas bajaran muchísimo más rápido de lo que esperamos que bajen este año. Entonces eso significa tasas altas por más tiempo y esto tiene que ver mucho con algunos de los riesgos que vemos para nuestras proyecciones de 2025. Uno de los riesgos que vemos para el 2025 es todo lo que tiene que ver con las tarifas de Trump, que estoy segura que ya leyeron en las noticias, que México, que Canadá, que China, y eso puede tener efectos inflacionarios porque las tarifas al final lo que provocan es que los productos empiecen a subir de precio. Entonces, si la inflación se acelera mucho, eso va a ser como una bandera de alerta para la Reserva Federal. Y el otro lado es todas las políticas que tengan que ver con migración para Trump, que eso puede afectar el empleo en Estados Unidos, puede afectar el crecimiento económico también. Y entonces eso también puede hacer que permanezcamos en tasas altas muchísimo más tiempo. ¿Cómo se traduce esto a lo que estamos viendo y a la estrategia que vamos a seguir, sobre todo primero para nuestras inversiones internacionales en el fondo balanceado? La primera parte es que nosotros estamos, digamos, positivos en la economía de Estados Unidos y positivos en general en renta variable en las empresas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Como mencionaba Marcelo, una de las sorpresas del 2024 fue que a pesar que la economía tenía tasas altas por más tiempo de lo que habíamos visto en los ciclos anteriores, el desempleo se mantuvo súper controlado. Entonces, los economistas decimos que eso fue un aterrizaje suave de la economía, o sea que no hubo una recesión, eso no creó una recesión. Y han habido muy pocos eventos como ese en lo que tenemos en la historia. De hecho, en la historia reciente solo han habido 3 veces anteriores. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que la historia lo que nos dice es que en esos eventos la renta variable internacional, o sea, las acciones de empresas internacionales, tienen una subida importante, alcanzando retornos de doble dígito y más cerca del 20% el año siguiente. Entonces, eso es como algo que estamos esperando que se mantenga positivos para este año. También todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y tecnología que tiene un momentum importante ahorita por la fuerza que tuvo en 2024, también esperamos que se mantenga para este año. Y la contraparte de eso es la renta fija internacional, que son los bonos y lo que generalmente consideramos unos activos un poco más seguros. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que en realidad el año pasado fue un peor año para los bonos de lo que hubiéramos esperado en un contexto similar en la historia reciente que podemos estudiar. Pero, ¿por qué es importante mantener esa exposición? Marcelo hablaba un poco de diversificación, pero en realidad lo que significa es que en momentos de volatilidad, de incertidumbre, mientras los inversionistas y los mercados están decidiendo qué rumbo va a tomar la economía, tener un poco en cada activo es importante porque mientras uno sube, el otro puede bajar y viceversa. Entonces estoy como peleando entre construir un rendimiento y contener la volatilidad de mi portafolio y por eso es importante estar en los dos lados. Pero claramente nuestra preferencia va a ser por renta variable internacional por todo lo que les he contado. No significa que la renta fija, no vamos a tener exposición a renta fija internacional, solo significa que no va a ser nuestra prioridad para 2025.
Y hablando del mercado local, porque es importante, tanto nuestro fondo balanceado, que está invertido el 50% en El Salvador, como el renta fija, que está invertido el 100% en El Salvador. En realidad, nosotros lo que estamos haciendo y complementando un poco lo que decía Marcelo es, desde 2020, la dinámica local ha sido mantener tasas altas y se mueve como, digamos, con un par de retraso con respecto a lo que estamos viendo en el mercado mundial. Entonces, lo que nosotros esperamos es que este 2025 las tasas se sigan manteniendo altas. Eso es bueno porque nosotros podemos concentrar nuestra exposición en dos extremos importantes. Y aquí lo pueden ver en la gráfica de barras que les estoy enseñando. Una parte importante de nuestra exposición local es en duraciones súper cortitas, de 1 mes hasta 2 años. ¿Qué nos ayuda a eso? Que cuando ustedes vienen y nos piden retiros, nosotros se los podemos pagar con rapidez, que el fondo tiene suficiente liquidez también para aprovechar otras oportunidades del mercado, porque tiene esos vencimientos súper cortos. Pero lo que significa es que ese retorno es relativamente bajo. Entonces, ¿cómo les ofrecemos un retorno competitivo? Yéndonos al otro extremo de más de 10 años, una parte relativamente pequeña del portafolio, pero que puede tener rendimientos más altos y atractivos. Entonces, en cuanto a la renta fija local, nosotros sí seguimos prefiriéndola. Creemos que, como dijo Marcelo, trae una estabilidad a los rendimientos del fondo porque la renta fija local no tiene tanta variación y entonces no tiene tan frecuentemente eventos negativos que puedan golpear la rentabilidad, pero al mismo tiempo estamos haciendo esa distinción en duraciones para poder tener la mezcla correcta. Entonces, digamos que en esos portafolios que vimos que en realidad están diversificados por duración, por industrias, por emisores. Sé que muchos de nuestros clientes se preocupan por la clase de emisores que tenemos de la parte local. Tenemos emisores de súper alta calidad y aparte que monitoreamos constantemente para asegurarnos que esa calidad crediticia y ese riesgo de crédito se mantenga controlado. Entonces, esto era todo lo que les traía yo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid y Marcelo. Nos vuelven a acompañar por acá porque tenemos un par de preguntas. La primera se la voy a dirigir a Marcelo y muchísimas gracias al señor Deras que nos da su pregunta a través de la conexión de GoToWebinar. Marcelo, el señor Deras pregunta que si hemos considerado incluir exposición del fondo balanceado en instrumentos relacionados con Bitcoin o similares. Muy buena pregunta. En nuestra política de inversión no tenemos contemplado invertir en criptomonedas y entonces hoy por hoy todavía no están contemplados en nuestro régimen de inversión. De acuerdo. Solo recordar pues que en mesa tienen el QR para quienes quieran hacer la consulta o si gustan igual les podemos acercar un micrófono. Tenemos otra consulta. Si el empleador pone 50% y esto es con relación al nuevo plan de ahorro previsional voluntario institucional. Entonces, dice, si el empleador pone 50% y el empleado pone 50%, para 3 años, digamos que hay una condición del empleador de que cumpla 3 años, pero el empleado solo cumple 1 y abandona la compañía, preguntan si pierde el empleado ese año de ahorros. La respuesta es no. Porque en el ejemplo que nos están preguntando, el empleador, y para que lo tengamos claro, el empleador va a abrir una cuenta a nombre del empleado. Pero el empleado va a abrir otra cuenta donde él va a ahorrar. Digamos, si esa es la configuración que ha hecho el empleador. Si el empleado se va antes de cumplir las condiciones de permanencia de 3 años, se llevará el ahorro que él hizo. Lo que no se va a llevar es esos aportes que el empleador hizo en favor de él. Están en cuentas separadas y creo que eso es bien importante también que se quede eso suficientemente claro.
Entonces, tenemos por ahorita esas dos preguntas. Quizás solo reiterar un detalle que de pronto no enfatizamos suficiente. Marcelo lo mencionó, este ahorro institucional va a estar, digamos, asociado al fondo de renta fija. Es este fondo que tiene un perfil más conservador y que han dado rentando entre 5,5 y 6,5%. 5,5 y 6,5% desde que nace en el año 2024 hasta la fecha. Entonces, no sé si alguien más tendrá otra pregunta. Vamos a dar un minutito por si tenemos una pregunta adicional. En este momento no tenemos adicionales, entendería yo. Aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta. ¿Me pueden ayudar, por favor, con micrófono? Gracias. ¿Le pueden dar, por favor, audio a ese micrófono? Ahora sí. Buenas noches. Una consulta nada más, así como lo mencionaba ella, ¿verdad? Que el nuevo portafolio pues busca un poco más de exposición en la renta variable, pero mi pregunta es relacionada con pues lo que se viene ahorita con todas las políticas de Trump, por ejemplo, con los aranceles que está poniendo. De momento el dato de desempleo dio tal como lo esperado, ¿verdad? Pero pues si las restricciones continúan al ritmo al que van, pues muy probablemente las compañías van a empezar a desemplear bastante gente, ¿verdad? Y el dato va a salir peor del esperado, ¿verdad? Entonces, en esa volatilidad en el corto plazo que podemos esperar, ¿cómo es su perspectiva o de qué manera piensan pues contrarrestar esa volatilidad en el corto plazo? Sin embargo, en el largo plazo ya sabemos que va a ser bastante bueno. Entonces, creo que para empezar, como hay varios puntos ahí que retomar. La primera es que está por verse cuántas de las acciones que Trump ha hablado en campaña y que ha empezado a hacer en realidad terminan concretándose en tarifas, en qué clase de bienes, en qué medida para cada país que las origina. Entonces, digamos que esa es una parte que puede traer incertidumbre simplemente para saber qué es lo que definitivamente va a ocurrir. Esa es una parte que nosotros estamos monitoreando constantemente porque creemos que es como uno de los mayores riesgos de 2025. Lo segundo es que definitivamente, aunque las tarifas sabemos que son que pueden tener un impacto negativo en el crecimiento económico, dependerá también de la profundidad, que tengan, y creemos que hay otras fuerzas también que pueden impulsar a los mercados que no tienen que ver con las tarifas. Por ejemplo, pueden haber tarifas de bienes, de repuestos de carros o cosas por el estilo, pero al mismo tiempo tenemos el impulso de la inteligencia artificial. Entonces, digamos que aunque las tarifas lleguen a implementarse en la medida en la que las estamos conociendo ahorita, puede ser que tengan también otros vientos de cola que ayuden a que el comportamiento de las acciones siga positivo. Definitivamente, apenas estamos en febrero, ¿verdad? El segundo mes de la presidencia de Trump. Estoy seguro que van a haber muchísimas sorpresas, pero mientras tanto nosotros estamos disciplinados en querer preferir renta variable internacional porque los fundamentales así nos lo dicen. De más largo plazo, digamos, el fondo balanceado es para personas que tienen un horizonte de inversión de 3 a 5 años. Entonces, no necesariamente sentimos que deberían de estar sacrificando esas oportunidades de retorno por la incertidumbre de corto plazo. Eso. Y vamos a ver, ojalá nos traten bien los mercados. Quizás solo para complementar, lo vimos esta semana donde Trump amenaza a Canadá y a México en subir tarifas, y luego México manda tropas a la frontera, entonces dice, bueno, pues ya no, Canadá hace lo mismo, pues ya no, posterguémonos 30 días. Entonces, eso puede hacer que haya volatilidad, como lo mencionaba Ingrid, pero en el largo plazo nosotros creemos que las políticas
o sea, tiene otras políticas que pueden hacer incremento en las utilidades de las compañías, la de regulación, recorte de impuestos, etcétera, que pueden ser optimismo. De hecho, después de las elecciones vimos esta subida de precios de los activos después del gane de Trump. Yo sé que es difícil, pero cuando hay volatilidad, nosotros siempre hablamos con el canal y decimos, es una buena oportunidad para los clientes para invertir, aunque caiga 5%. Yo sé que es difícil, pero en realidad son las oportunidades que llegan cuando baja, porque en el largo plazo nuestra tesis de inversión es que es optimista en este año, ¿verdad? Entonces, solo para complementar la respuesta de Ingrid. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos al señor Evaristo Cruz, que también pregunta sobre los beneficios tributarios que ofrece el programa de renta institucional, programa de ahorro previsional institucional para empresas y para colaboradores. Marcelo. Tenemos expertos tributarios dentro de que hemos hecho consultas acerca de ese tema, porque ustedes saben que los temas tributarios son bien complejos, pero ahí la ley establece beneficio tributario tanto para empleador como empleado. En el caso del empleado establece el 10% del aporte de su salario mensual como con ese beneficio tributario. Eso sí, la ley establece que hay una condición que tiene que permanecer 5 años en el fondo. Después que se cumplen 5 años, pues ya no tengo que pagar impuestos, y como mencionaba Ruth, si lo saco antes de los 5 años, tengo que pagar impuestos. Luego, para el empleador, como una compensación para el empleado, también tiene ese beneficio tributario como cualquier compensación. Y luego, lo atractivo de esto es que los 5 años, porque tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, tengo que permanecer 3 años en la compañía. El beneficio tributario empieza desde que el empleador pone el dinero para el empleado, y entonces yo cumplo la condición que me pone el empleador de 3 años, y ya solo tendría que esperar 2 años más para gozar del beneficio fiscal. Entonces, creemos que esa es una oportunidad para el empleado, porque aparte que cumple las condiciones que le pone el empleador, pues ya está bien cerca de cumplir los 5 años que establece la ley. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta quizás que quede por ahí? No sé. Si levantan la mano. Allá. Buenas noches. Buenas noches. 2 consultas. Uno, si es posible obtener las proyecciones 2025, hablando específicamente de plan conservador, como para darnos cuenta la tasa promedio de rendimiento que pudiéramos llegar a tener. Yo sé que con todas las variables que se están dando es complicado esto, pero por lo menos tener un aproximado, porque las variables están cambiando día con día con todos los fenómenos que se están dando en el mundo. Pero si hay alguna aproximación, esa es una. La otra, si hay acceso en línea para consultar los resultados que se dieron en el 2024, y si ustedes hicieron pronósticos y esos pronósticos se cumplieron o anduvieron cerca de los resultados reales que se han obtenido. Gracias. Qué difíciles las preguntas. Empecemos por la primera. Hablando específicamente de los rendimientos, nosotros tenemos una proyección de largo plazo que el fondo de renta fija debería de rendir entre el 5 y el 6%. Digamos que ese es como lo más cercano a un rango que podría darle, y eso está basado simplemente en el comportamiento histórico de largo plazo que han tenido las tasas en El Salvador, porque como bien lo decía Marcelo, en realidad hemos gozado de tasas altas por un tiempo ya, que se han mantenido, que esperamos que se mantengan para este año, pero eso definitivamente ha beneficiado los rendimientos del fondo, ¿verdad? Pero digamos que en el largo plazo podría ser entre el 5 y el 6%.
Ahora, hablando de la segunda pregunta, y voy a dejar que Marcelo me complemente aquí, es que habla sobre qué esperábamos nosotros en el 2024 y qué fue lo que en verdad pasó en el 2024. Una de las cosas, como lo mencionaba, porque digamos que seguimos un número de variables increíble y me va a ponchar si me hace examen de una en una, pero en términos generales, por un lado, lo que nosotros esperábamos era una debilidad más fuerte en las economías. Nosotros estábamos muchísimo más cautelosos al inicio del 2024 porque sencillamente han habido pocos momentos en la historia que han tenido esa combinación de variables económicas y al mismo tiempo esos resultados tan positivos en los mercados. Entonces, al principio estábamos más cautelosos. Me atrevería a decir que abajo del 20% de exposición a renta variable internacional, que es nuestra principal fuente de riesgo. Pero poco a poco lo que fue ocurriendo es que tanto el sentimiento de los inversionistas, el sentimiento del consumidor, los resultados corporativos nos fueron probando que en realidad la economía especialmente en Estados Unidos, estaba más fuerte de lo que nosotros habíamos anticipado. Pero digamos que lo que se hace ahí es cambiar rumbo y readecuar para tener una exposición como adicional a Estados Unidos y a los sectores que nos gustan, etcétera. Ese fue un lado, y el otro lado tiene que ver con la política monetaria. Y en términos de política monetaria, nosotros también esperábamos que el Banco Central, porque estábamos esperando una economía más débil, empezara a bajar tasas muchísimo más rápido. Entonces significaba que nosotros esperábamos un entorno bastante positivo en renta fija internacional, porque al empezar a bajar tasas, los activos empiezan a subir de precio. Eso no ocurrió tampoco. La Reserva Federal también se quiso tomar las cosas con calma y ser muchísimo más cauteloso. Y entonces eso nos dejó en el mismo entorno en el que estamos ahorita, que es que tenemos tasas altas y que las esperamos por más tiempo. Eso por un lado sí pudo tener un impacto negativo en algunos de los activos que tenemos en el portafolio, pero al ser un portafolio tan diversificado, nuestra exposición específica a ese activo no estaba tan concentrada y aún así la redujimos en el año precisamente porque nuestra perspectiva cambió. Entonces, no sé si se me queda algo. No, perfecto. Quizás solo complementando, si de pronto parados en noviembre de 2023 nos hubieran dicho que renta variable internacional iba a tener retornos de los 20% para arriba, no era así. Lo importante es tener a un equipo que está 100% dedicado a esto, que constantemente hacemos evaluaciones de nuestro portafolio, que tenemos un gobierno corporativo que hace revisión de estos portafolios y donde nosotros proponemos cambios de dirección, como lo mencionaba Ingrid. Creo que eso es lo importante y eso es lo que nosotros queremos transmitir a nuestros clientes, la importancia de tener expertos en la revisión constante de sus portafolios. Entonces, por eso no nos casamos con un número, nos decía cuánto esperaban en retorno. Nosotros nunca decimos, o sea, nunca esperábamos tener retornos del 20%. ¿Sí? O sea, nadie le hubiera pegado y nadie se hubiera imaginado que inteligencia artificial hubiera sido tan relevante el año pasado como lo fue. Y más que haya sido relevante, porque todos hablamos de inteligencia artificial, si uno ve pues, anuncios en la televisión o en YouTube o en lo que sea, todos quieren hablar de inteligencia artificial solo porque está de moda, pero lo importante es que se llegue a monetizar. O sea, vemos las utilidades de NVIDIA, por ejemplo. NVIDIA nadie le pegó al pronóstico de utilidades que iba a tener en todos los trimestres del año pasado. Siempre las superó. Entonces, ese efecto nosotros no lo esperábamos, pero fuimos haciendo cambios importantes en la medida que vamos obteniendo más información y por eso fueron los resultados que obtuvimos. Y ese que más se me olvidó. Las cosas que sí, a las que sí le pegamos, por ejemplo, fue nuestra selección de sectores dentro de Estados Unidos. Aunque nosotros no estábamos tan confiados en Estados Unidos como país completo, sí hicimos apuestas específicas, por ejemplo, en tecnología y en financieras, que son sectores que se vieron súper beneficiados el año pasado.
Entonces eso lo hicimos bien. También desde el año pasado redujimos significativamente nuestra exposición en Europa. Eso también probó que lo hicimos bien. En Japón hemos estado cautelosos, creo que como todo el tiempo, por todo el mundo por los últimos 20 años. ¿Qué más? Y creo que la selección también en renta fija internacional, también la composición que hemos hecho adentro, sobre todo en el tema de corporativos Estados Unidos y corporativos mercados emergentes, sí han generado retornos adicionales. Entonces, digamos que hay cosas que no pudimos prever, hay otras cosas a las que sí pudimos acertarlo, pero digamos que todas las variables están cambiando constantemente súper rápido. Entonces, creo que lo importante también es tener la libertad de poder hacer esos rebalanceos cuando nos damos cuenta que las cosas están yendo en el rumbo que no nos esperábamos. Ojalá le hayamos respondido. Nos alargamos. Aquí hay otro. No quiero sonar mal, pero el punto es que data mata. Entonces, yo entré al fondo en 2021. Sí. Si yo hago cálculos a diciembre y he ido metiendo, si yo hago cálculos a diciembre del 2024, yo hubiera ganado muchísimo más en un fondo de inversión como Atlántida, por ejemplo, que prometen un 5%, pero lo cumplen. Con ustedes hemos tenido a veces el 18, el 25, pero hemos tenido pérdidas del 18 y del 25. Entonces, si yo comparo incluso, yo entré al fondo precisamente con el 25% que retiré de mi fondo obligatorio. Si yo hago cuenta de lo que he ganado y he seguido metiendo dinero, si yo hago cuenta de lo que he ganado ahorita, le debo. O sea, que devuelvo el 25%. Y lo que tengo que pagarle al fondo obligatorio es más de lo que he ganado en el fondo. ¿A dónde yo considero que he logrado tener algo atractivo? En lo que parece que es marginal, que es el beneficio tributario. Ahí es donde yo siento que he ganado algo. Sí. Pero si yo hubiera mantenido el dinero en un plazo fijo, vulgar de un banco, con el 5%, hubiera ganado el doble, el triple y posiblemente el cuádruple de lo que he ganado con ustedes. Entonces, ¿cuándo la cosa va a mejorar? Porque yo hasta ahorita, ustedes dicen el 5% anual, pero no es el 5% anual. O sea, si yo veo mis años, no estoy ganando el 5% anual. Quizás he ganado el 5% en 4 años. Eso me da que el 1.25 anual, que eso no es un rendimiento aceptable para un fondo. Lo comparo con el de Atlántida, tengo un poquito en Atlántida. Y Atlántida, ustedes tienen 5 o 6 millones en el fondo. 6 millones, sí. 6. Atlántida tiene 45. Sí. ¿Por qué? Porque ha demostrado que nunca ha perdido. En cambio, ustedes han venido perdiendo. A veces, el 2021, el 2022 fue fatal. Perdieron mucho más de lo que se había ganado. Entonces, ¿cuándo la cosa de verdad vamos a ver? Porque supuestamente cuando a mí me vendieron el fondo era con rendimientos del 7-8%. Sí. Pero 7-8% positivo. Y no algunas veces y otras veces no. O sea, no sé si me explico, pero Sí. ¿cuándo vamos a ver algo un poco más, más prometedor? Y antes de responder, le puedo devolver una pregunta. ¿Y dentro de fondo? cuánto? No, perdón. ¿Dentro de cuánto piensa usar el dinero que tiene ahorita en el balanceado? O sea, me puede dar un rango, no tiene que ser específico. No tengo ningún problema. Ese dinero es mi jubilación. O sea, es parte de mi jubilación. He seguido metiendo dinero también para mi jubilación. Pero si usted me pregunta, cuando se me venzan los 5 años, ¿lo voy a dejar en el fondo? Lo más seguro es que no lo deje. Okay. Porque si lo hubiera tenido, ahorita bancos están pagando el 5 y el 7% incluso. Bancos chiquitos que me pueden decir que tienen riesgo, pero quizás es menos riesgo que lo que tiene un fondo de inversión, porque el fondo de inversión no está en Instituto de Garantía de Depósitos, o sea, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Sí, Entonces, lo voy a dejar hasta que cumpla 65, me faltan 12. Okay. Pero realmente
realmente en esos 12 años, si lo pongo en un plazo fijo, Ujú, ganando el 5% anual, o en el fondo de inversiones de Ujú. Atlántida o de Ujú. Encore o de quien Ujú. sea, con un 5% sostenido, Ujú, ujú. posiblemente ese es mi análisis. Sí. Y puedo Sí. estar equivocada. Ujú, Y ujú. lo puedo No. sacar y al día siguiente arrepentirme. Pero es mi análisis Sí. de a pie. Ujú. Ustedes hacen análisis muy elaborados, pero mi análisis de a pie es ese. Entonces Sí. no quiero... No, Yo yo ya lo quizás, dije, o sea que... quizás no, me gustaría que nos sentáramos ya uno a Ajá. uno porque es bien casuístico para ver su caso en particular, pero cuando uno hace comparaciones también sería bueno, tenemos que ver cuáles son los subyacentes, o sea, en qué está invertido estos fondos, porque no sé ese fondo de Atlántida en qué tipo de instrumentos está invertido, probablemente tenga diferentes tipos de activos que tienen nosotros, que tiene valor de mercado todos los días, porque o sea, se tratan en mercados internacionales, los locales no tanto, entiendo que tienen en fondo inmobiliario, entonces la liquidez también puede ser diferente, entonces es como diferentes componentes, igual los mismos bancos, pues vimos el caso de Cosabi, por ejemplo, entonces a pesar de que me pueden decir que puede ser tasas altas, esas tasas altas tienen como una letra chiquita que los bancos, por ejemplo, invierten en su mismo balance. O sea, hay riesgos que no los estoy viendo en la valoración diaria como las estoy viendo en nuestro portafolio. Nuestro portafolio sí ha tenido, para clientes como usted, sí, que se subieron en 2021, 2022, sí ha sido bastante complicado por el retroceso que tuvo, caímos alrededor del 15%, del punto más alto al punto más bajo, y se ha venido recuperando, ya se recuperó. A la vuelta de su edad de jubilación, 100% seguro que va a ser mucho más alta la rentabilidad en el fondo balanceado que cualquier depósito a plazo. Eso es 100% seguro. El año pasado, de hecho, tuvimos, no sé si podemos ver la última lámina de mi parte, sí se ve una diferencia en términos de rentabilidad entre un fondo como el renta fija, que es más comparable con depósitos a plazo, 5 o 6%, y el balanceado. Esa brecha se va a ir ampliando en el tiempo. Tengo la convicción, y ¿por qué la tengo? Porque sí me lo ha demostrado la historia en el pasado. Lo que pasa es que nuestro fondo tiene relativamente poco tiempo, gracias. ¿Cuál es la diferencia? Y esta brecha, si hubiera empezado con $10,000 en los dos fondos, ven la diferencia entre invertir en uno que es estable, como el ejemplo que usted me estaba diciendo, en un depósito a plazo, sí voy ganando 5, 6, más o menos lo que nosotros estamos en el renta fija, pero hay una brecha que se va ampliando en el balanceado. Claro, con esas subidas y bajadas, y aquí tuvimos menos rentabilidad que renta fija inclusive. Y esto cuando nos sentemos en 15 años, 10 años, esta brecha va a ser mucho más amplia. El efecto de capitalización de invertir en renta variable internacional, en renta fija internacional, agrega valor. Y lo ha demostrado, o sea, lo ha demostrado, por eso que el mayor número de dólares invertidos en el mundo está en renta variable internacional, porque es la que genera mayor retornos. Y en el tiempo así va a ser. Y en el tiempo así va a ser, aunque el camino sea un poco y nos paremos así en 6 meses y digamos, híjole, no me ha ido tan bien, en un año, híjole, no me ha ido tan bien, híjole, en 2 años allá me hubiera ido mejor, sí, pero en 10 años le va a ir mucho mejor en el balanceado. Pero igual, no sé, nos podemos sentar y hacer un ejercicio Sí, uno a eso uno para ver números concretos. Allá tiene una pregunta. No. Por favor, si le damos sonido al micrófono del caballero.
Gracias. Buenas noches. Buenas Prometo noches. no extenderme mucho con la pregunta. Son un par, quizás nada más. Ah, varias. Mentira. Sí, no sé si no vi en la lámina, pero no sé si hay dentro del portafolio inversiones en China o qué perspectivas tienen para invertir en China. Lo otro que me gustaría saber es si se invierte en fondos indexados o Ujú, directamente en acciones. ujú, Y lo otro tiene que ver con tecnología. ujú, Si bien ahorita con la inteligencia artificial y todas estas empresas tecnológicas ujú, son las que han crecido bastante, ujú, el tema todavía está en el tema de cómo se monetiza ujú. la inteligencia artificial y qué tanto se mira el riesgo digamos, comparado un poco con lo que pasó hace 25 años con la .com, Ujú. ¿verdad? Donde todavía en ese entonces hubo esa burbuja que luego estalló. Empezamos entonces con China primero. Sí hemos tenido exposiciones a China anteriormente, creo que empezamos una exposición puntual en China a finales de 2022, inicios de 2023 por ahí, pero hemos ido deshaciéndola consistentemente en el último año simplemente por todo lo que ha pasado. Entonces preferimos tener una exposición más amplia en emergentes. En renta variable tenemos emergentes como un todo en un fondo activo, no es indexado. Y en renta fija internacional tenemos emergentes corporativos. Ninguno de estos tiene China. Emergentes corporativos en un fondo activo también. Entonces, digamos que esas son nuestras exposiciones emergentes, pero lo vemos más como un todo. Creo que ninguno tiene exposición a China. No sé. Pero le puedo regresar con el dato exacto. De ahí el otro era... Si era indexado nuestras inversiones. Esa es una buena pregunta, porque en realidad una gran parte de nosotros hacemos un ejercicio de cómo queremos que se vea el portafolio en 5 años, en 1 año y en 1 mes, y lo vamos revisando mensualmente. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es que elegimos, digamos, en términos de regiones, qué exposición queremos tener en cada activo, en renta variable y en renta fija. Y luego de eso, a la hora de ejecutar la estrategia, tenemos una combinación de las dos cosas dependiendo del mercado y las eficiencias que puedan haber en los instrumentos indexados. Entonces tenemos una parte que está indexada y la otra parte que sí hemos logrado tener acceso a súper buenos managers activos, que aparte estamos monitoreando todo el tiempo para asegurarnos de que estemos ofreciéndole a nuestros clientes exposición a managers que estén en el top quintil de la clase de activos que estamos seleccionando, y ahí entonces también podemos tomar un poco de ese riesgo de la administración activa de esos fondos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mercados que son menos eficientes, como mercados emergentes, es súper importante tener un manager activo que tenga a las personas sentadas en cada uno de los países y que conozcan el mercado local para poder generar retornos sobresalientes, porque una persona desde Nueva York no va a conocer mejor el mercado que alguien que está en India o en Brasil. Entonces, sí creemos que es importante. Vamos tomando la decisión casi que región por región, activo por activo, a ver cuál es la exposición que es más costo eficiente y al mismo tiempo que puede generar más retornos para nuestros clientes. Entonces, no es una decisión ni estática, ni es como muy en porcentajes o algo así, pero me atrevería a decir que más o menos 60-40 debe ser exposición activa. Lo que sí no hacemos es que el equipo de Crecer va a comprar Nvidia, no. Ajá. Eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos un equipo en una mesa de Salvador. ¿Qué somos buenos? Somos buenos seleccionando el pie. O sea, ¿cómo parto el pie? Entre geografías, industrias en Estados Unidos, entre renta fija y renta variable. ¿Y en qué más somos buenos? Seleccionando managers, seleccionando cuál es el mejor activo para esta región. Por ejemplo, Estados Unidos no hace sentido contratar a un manager que vaya a cobrar lo que sea, si es bien difícil generar excesos de retorno que sin mi index, versus que Asia emergente
Sí, ¿por qué? Porque hay tanta fricción en el mercado, hay tanta diversidad de compañías que la gente sentada en Hong Kong, en Shanghai, en donde sea, van a tener mejor capacidad de seleccionar que nosotros. Entonces, para eso somos buenos, no para seleccionar compañías. No tenemos esa capacidad de seleccionar compañías. Y luego la última pregunta era .com. Ajá. No creemos que sea como el 2000. De hecho, lo hemos discutido bastante y hemos revisado los balances de las compañías y por eso vemos que se está monetizando. O sea, sí las compañías están generando utilidad. Claro, ahora salieron los resultados de Amazon y no fueron tan buenos en servicios, ¿cómo se llama? AWS. Bueno, Ajá. no fueron tan buenos resultados, pero sí se está monetizando. Nvidia se está monetizando en utilidades. Por eso les decía, como en todos los trimestres del año pasado, ningún analista le pegó a la utilidad neta de Nvidia porque fue mucho mayor. Facebook también se está metiendo en inteligencia artificial, está teniendo ganancias. Entonces, al sol de hoy, o sea, al día de hoy, no creemos que sea como el año 2000. Claramente no vamos a ir a comprar o sea, índices que sigan tecnologías emergentes, porque pues, no sabemos si se va a monetizar o no en eso, ¿verdad? Pero porque se escucha de quantum technology, porque van a tener mejor capacidad. No sabemos hoy por hoy si eso se va a monetizar. Entonces en eso no estamos Y invertidos. yo creo que hablando de la diversificación también, ya lo último. Hablando de la diversificación también, tecnología está acompañada por una exposición que tenemos en healthcare, que digamos que son como partes de los extremos de riesgo que podemos ver en industrias de Estados Unidos. O sea, healthcare está del lado conservador y tecnología, digamos que está en el lado más arriesgado de ese espectro, y hemos combinado esa exposición precisamente para poder tener la exposición que queremos a toda esta tendencia del AI, porque también quedarse afuera de retornos de 18, 19, 20%, pero al mismo tiempo poder tener como un poco de colchón en caso de que las cosas se vuelvan muy volátiles o muy inestables en el lado de tecnología. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a dar hasta aquí de preguntas, ¿verdad? Porque si no, pues creo que podemos pasar muchísimo más y queremos también que puedan disfrutar del cóctel y también de unas dinámicas, ¿verdad? Hoy quiero dirigirme a las personas que están conectadas, que todavía nos acompañan e invitarlos a participar en una dinámica. Tenemos un vale de la Birriateca para aquellas personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para aquellas personas que abran una cuenta realizando un aporte o realicen un aporte de $250. Eso va a estar vigente para los primeros 15 días de febrero. Y por supuesto que pueden contactarse con su ejecutivo para poder realizar o participar en esta dinámica. También queremos ofrecer otra dinámica y bueno, perdón, con esta dinámica nos despedimos de todas las personas que están conectadas, agradeciéndoles que nos hayan acompañado e invitándoles, por supuesto, que nos acompañen en nuestro próximo evento.